decir de la noche a la mañana, pues tú eres un tremendo delincuente y estás sujeto a penas de prisión, porque el artículo no habla de delito grave o de una cantidad, porque tal vez si dijera el que vierta 10 galones de tal líquido contaminante al mar, o el que vierta 10 tanques de gas a la atmósfera, pues bueno, ya eso es como algo más concreto, ¿verdad? Realmente esa persona le ha causado un daño a la atmósfera. ¿Para qué tenía que hacer eso? Pero aquí no se habla de la cantidad, es decir, el que vierta lo más mínimo es igual de delincuente que el que vierta mucho. Plop. Es de locos, hermanos, cuando se junta el fanatismo con la religión, se forma la teocracia, con su estrella masónica de 5 puntos, donde la primera de las puntas es las leyes sanitarias, es una teocracia sanitaria. La segunda arista o punta de la estrella son leyes panteístas o ecológicas, es la teocracia panteísta. La tercera son leyes animalistas, es la teocracia de Anubis. La cuarta son leyes sharia o leyes antiblasfemia, es la teocracia trinitaria. Y la quinta son leyes religiosas, es la teocracia del reposo en domingo. Plop. Hermanos, las personas no se alcanzan a imaginar lo que el futuro distópico les tiene preparado con esta teocracia tecnocrática que te pretende vigilar las 24 horas del día, instalando cámaras inclusive en el baño de tu casa. Y tienen ya todas estas leyes, ahí las tienen. A primera vista parecen muy bellas y hermosas, inclusive tú lees el primer párrafo y quedas enamorado, pero luego sigue leyendo y ves lo que ya vienen unos dientes horribles, unos colmillos que vienen a pegarte una mordida. Hermanos, entonces, ¿qué pasa? Cuando los árboles y ríos empiezan a obtener derechos civiles, que ahora deben ser defendidos por el Estado. Estamos en la teocracia ecológica y estos derechos civiles entran en conflicto con los derechos humanos. Por ejemplo, este joven pues estaba haciendo un experimento, yo creo que tenía derecho a hacerlo, hay libertad de expresión, no pasó nada malo, pero puso en peligro a los árboles, o sea que hubo un intento de homicidio. Y entonces el derecho de los árboles está por encima de su derecho a la libertad de expresión. Y otro ejemplo muy claro es, por ejemplo, cuando tú necesitas hacerte de una casa, porque es un derecho civil que tú puedas tener acceso a una vivienda digna, entonces te dispones a cortar unos árboles para construirte tu vivienda. Pues no se puede, porque estamos en la teocracia ecológica y el árbol es un ser vivo, es un sujeto de derecho, el Estado debe defender su vida y tú más bien métete en una cueva. La verdad es que la teocracia busca siempre lograr un objetivo imposible de lograr. ¿No es como una ironía tan impresionante que se forme una teocracia en el siglo XXI siendo una forma de gobierno tan absurda, pero además ha sido la forma de gobierno predominante en el mundo a través de la historia del mundo? Sin embargo, la teocracia busca lograr lo que nunca se puede lograr. Aquello que es una utopía, la teocracia lo termina transformando en una distopía. Es algo que pareciera hermoso. Imagínate que nunca jamás se contaminara la naturaleza, que las ciudades estuvieran llenas de árboles y que ningún árbol jamás sufriera, que jamás hubieran terremotos, incendios forestales, que hubieran florecitas por todas partes. Todo sería hermoso, pero ¿cuál es el trasfondo de todo? A ver, ¿dónde están los seres humanos? El trasfondo es esclavizar al ser humano.
despojarte de tus derechos y dejarte solo con tus deberes, al punto que ahora cualquier cosa que hagas puede ser usada en tu contra en un juzgado, porque bajo la teocracia animalista, sanitaria, religiosa, todos los seres humanos están violando algún artículo del Código Penal. De seguro que sí, sea de España o de cualquier país, porque según la encíclica despoblacionista del Papa Francisco, todos los seres humanos son criminales porque vierten emisiones de material contaminante a la atmósfera, que es el gas dióxido de carbono. Entonces, eres un delincuente y debes irte preso. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a San Despoblación, al caballero templario y al gran maestre y a la orden de los piratas convertidos en banqueros, que no os metáis a todos presos. Plop. Por supuesto que no le rogamos a ellos. Yo ruego al Padre Eterno para que ellos se salven y sus familias, aunque ellos se molesten porque nosotros oramos por ellos, y que todo aquel que se quiera salvar, que se salve, y también sus familias. Pero es que esta teocracia es de locos. Esto es un hecho. Tú no esperes que aquí pasen tal o cual decreto. Es que el decreto ya está. Los códigos y los artículos ya están, hermanos. Recuerda que los derechos humanos dicen que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero con tanta ley y leguleyada, ahora tú eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Porque es que es como algo obvio, que si alguien te acusa, al que le toca probar la verdad de el delito que tú cometes, es al que te acusa, no a ti, sino al que te acusa. En dicho caso, si fuera cierto que nosotros emitimos dióxido de carbono a la atmósfera, que me lo prueben, pero no lo pueden probar, ¿verdad? Ellos en sus universidades pontificias sacan su decreto, y como son universidades tan prestigiosas, no tienen que probar nada. Parte de eso lo vimos también en el 2020, cuando nos acusaban de ser gestantes de nuevas cepas. Que me lo prueben. No lo podían probar. Ellos solo daban estadísticas. También decían que por nuestra boca salía el virus. Entonces que lo prueben. No. Era a cada persona a la que le tocaba demostrar que por su boca no salía el virus. Tú tenías que irte a hacerte una prueba PCR para probar que de tu boca no salía el virus. Pero no es así. Es el que te acusa, el que tiene que probar que de tu boca no sale el virus. Pero todo esto se invirtió. Entonces a este joven le ha tocado contratar un abogado para él probar que no está almacenando material inflamatorio, ni que está haciendo nada de lo que se le acusa. Pero es que no es a él al que le corresponde probarlo, es al Estado al que le corresponde probarlo. Y a ver cómo lo va a probar, ¿verdad, hermanos? Ahora, miremos lo que ocurre con las leyes animalistas, porque esto sí se voló la tapa, hermanos. Están imponiendo estas leyes animalistas en todos los códigos penales del mundo. Y uno se pregunta, ¿acaso una ley animalista es realmente una ley para evitar el maltrato animal? ¿O será que estamos ante una ley religiosa? Una ley donde el animal es idolatrado, específicamente ciertos animales. En el caso de la India idolatran a la vaca, pero ahora en el caso de Occidente idolatran al perro, al gato. Y bueno, igual están idolatrando a todos los animales, con excepción de las vacas, los pollos y los marranos, porque a esos sí se los comen con buena sangre en el plato. Entonces, es claramente una ley religiosa toda ley animalista. No olvidemos que el monje místico Francisco de Asís vivía rodeado de animales e inclusive los llamaba el hermano menor, porque el hombre estaba loco.
porque hablaba con los animales, y me imagino que estaba tan loco que no podía estar con ningún ser humano, por lo cual se la pasaba con animales, al punto que los consideraba sus hermanos menores. Plop. Entonces, de ahí es que vienen todas estas leyes animalistas de la religión católica. Y es curioso que el católico, bueno, como es costumbre, no conoce a su propia religión, y la mayoría de personas que oyen cuando se decreta alguna de estas leyes animalistas, pues no entiende hasta dónde llegan estas leyes. No entienden la profundidad del daño que le causan a la sociedad. No lo pueden comprender porque son personas que todo el día están viendo novelas y no entienden cómo funcionan estas cosas. Nosotros vamos a examinar esto. Empecemos demostrando que el animalismo es una religión que además está mezclada con el pseudocristianismo. Es que este Francisco de Asís no era realmente cristiano, era un monje budista que luego fue sincretizado con el cristianismo. Es que de hecho Jorge Bergoglio se hizo llamar Francisco en honor a este monje budista Francisco de Asís. Inclusive fue declarado por la aristocracia católica como el patrono de los animales. Leamos entonces lo que dice la ley animalista en el Código Penal Español. Será castigado con la pena de prisión de 3 a 18 meses o multa de 6 a 12 meses y con la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio, quien tenga relación con los animales, y para la tenencia de animales, el que fuera de las actividades legalmente reguladas y por cualquier medio o procedimiento, incluyendo los actos de carácter sexual, cause a un animal doméstico, amansado, domesticado, o que viva temporal o permanentemente bajo el control humano, lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud. De nuevo, la ley parece hermosísima, ¿verdad, hermanos? Inclusive criminalizar el bestialismo, pues ya era hora, si es que de verdad realmente es de eso que se trata todo, pero sabemos que no es así. Pero bueno, con todo y eso sería muy bueno que criminalizaran el bestialismo, y también es muy bueno que si alguien tiene algún animal a cargo, no lo maltrate ni le cause daño. Pero sigamos leyendo porque la ley aclara: si las lesiones del apartado anterior se causaren a un animal vertebrado no incluido en el apartado anterior, se impondrá la pena de prisión de 3 a 12 meses o multa de 3 a 6 meses, además de la pena de inhabilitación especial de 1 a 3 años para el ejercicio de la profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales. Entonces acá la cosa ya empieza a tomar un giro distópico. Pero ¿cuál sería ese animal que no está incluido en el apartado anterior, como dice ahora este otro párrafo? Es decir, bajo esa premisa tendría que ser aquel animal que no está bajo el cargo de su dueño, como lo trata de explicar el primer párrafo. Porque dice que aquel que cause daño a un animal que está bajo el cuidado de su dueño. Entonces, aquel animal vertebrado que no está incluido